Muy buenas tardes y bienvenidos y buenos días para quienes nos miran en retransmisión. Recuerden que la retransmisión va a ser al día siguiente o mañana a las 10 de la mañana. Así que esta primera clase, mañana martes a las 10, va a ser la retransmisión. La clase del martes, el día miércoles a las 10 de la mañana y la clase final que va a ser el miércoles, su retransmisión va a ser el día jueves a las 10 de la mañana, con la finalidad de que pues todos tengan la oportunidad de ver la clase de manera gratuita. Recuerden que las sesiones tanto en vivo como en retransmisión no tienen ningún costo, el taller es completamente gratuito, completo, para que ustedes pues se actualicen en este tema, conozcan, reafirmen conocimientos del tema. El taller el cual vamos a estar impartiendo esta semana o va a estar impartiendo el maestro José Luis Hilario, el amparo en el régimen agrario, fundamentos, procedimiento y práctica profesional. Ya tenía ratito que no habíamos dado temas en materia agraria. De hecho, tenemos dos consecutivos. La semana que viene también tenemos otro con la maestra Edith. En nuestra página de SECAP, ustedes pueden encontrar lo que es el calendario del mes. Ahorita estamos en julio, ahí ustedes van a encontrar los talleres que están o que faltan todavía de este mes para que se inscriban. Todos son con la misma dinámica. Así nos encuentran como SECAP. Ahí ustedes, aparte de seguirnos y compartir estos calendarios, pues inscríbanse a los que deseen, ya sea que quieran aprender, se quieran actualizar y también compartirlo con otras personas, pues esto nos sirve para llegar a más público y poder también seguir creciendo en este proyecto. Nosotros somos el Centro de Educación Continua y Actualización Profesional y estamos trabajando en colaboración con Ceres. Ceres se encuentra en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Es una consultoría integral en materia agraria. En colaboración con ellos, pues les estamos trayendo estos talleres de manera gratuita. A ellos también los encuentran en Facebook como Ceres, Consultoría Integral en Materia Agraria, para las personas que deseen seguirlos y etiquetarlos también. Nos funciona muchísimo para llegar a más personas, que ustedes nos etiqueten en las historias, ahí en las historias de Facebook, en sus publicaciones y que comenten también nuestras publicaciones para que, pues bueno, pueda llegar este proyecto a más personas y podamos continuar. El taller es gratuito, son 3 sesiones las cuales vamos a trabajar durante esos 3 días el taller. Para las personas que vayan a adquirir la constancia, esta sí tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos, el cual ustedes pueden pagar una vez que finaliza el taller o como fecha límite el día 22 de julio. Martes 22 de julio es la fecha límite para aquellas personas que vayan a requerir, a necesitar la constancia. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Aquí en la presentación se ve un ejemplo de cómo les llega la constancia, que también es otra de las cosas que luego nos preguntan, que cómo es la constancia. Aquí está un ejemplo y tiene un costo de 270 pesos mexicanos, valor curricular de 12 horas y cuenta con código QR. Es opcional, no obligatoria. Recuerden que ustedes pueden entrar a las clases, tanto en vivo como en retransmisión. Solamente las sesiones están habilitadas en el tiempo que dura la clase. Las retransmisiones no se quedan de manera permanente. Para las personas que vayan a adquirir su constancia, les va a estar llegando también el material del taller, que incluye las 3 grabaciones de la sesión para ustedes de manera permanente, incluye la presentación del ponente y archivos adicionales relacionados al tema como material complementario que pues les trae más información para que ustedes pues se nutran también en el tema.
Cualquier duda o comentario que ustedes tengan, mándenos mensaje directo. Ahí están los administradores. En el grupo al cual ustedes pertenecen están administradores. Somos 3 o 4 administradores. Solamente a ellos ustedes pueden mandarles mensaje para pedir información. Con mucho gusto, mándenme si quieren directamente a mí. Me encuentran como Ceci de León, coordinadora académica, si es que les queda alguna duda, porque toda la información se maneja dentro del grupo. Mucha atención con esto. No mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas de manera directa. Toda y cada una de la información se maneja en los grupos del taller. Si ustedes se quedan dentro de ese taller, de ese grupo del taller, una vez que finaliza, ahí también les va a estar llegando la información de nuestros próximos cursos. No hacemos llamadas, no mandamos mensaje invitándolos a otras sesiones, pidiéndoles datos, no. Si ustedes tienen alguna duda, con confianza, mándenos mensaje directo. De esta manera, pues, tratamos de que el WhatsApp sea un poquito más seguro. Esperamos próximas actualizaciones por parte de la plataforma, pues ya tengo mayor seguridad en cuanto a la exposición de los números. Entonces tengan mucho cuidado. Hay gente que aprovecha estos espacios para pues hacer algún tipo de estafa. Solamente ustedes quédense en los grupos oficiales o también encuentran la información en nuestra página de Facebook, que nos encuentran como CK. La clase va a tener una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Los micrófonos y el chat, una vez que inicia la sesión, van a estar silenciados y el chat va a estar desactivado. Cuando el maestro termine la sesión, vamos a tener un breve espacio de preguntas y respuestas donde se va a estar activando el chat, se va a estar activando el micrófono. Si tienen alguna duda, ahí en la parte de Zoom hay una manita donde ustedes la pueden levantar y se les va a dar la palabra para que pues expongan la duda que tienen con el profesor y ya él irá respondiendo. Tenemos un breve espacio, sabemos que pues queremos aprovechar al máximo a los ponentes, pero recuerden que tenemos un breve espacio y todavía nos van a quedar más sesiones, ¿sale? Así que pues bueno, vamos a estar ya iniciando presentándoles al maestro José Luis Hilario Sánchez. Él no ha estado con nosotros, es la primera vez que da un taller y esperemos que pues continúe con nosotros en otros temas. También es muy importante que ustedes opinen qué temas les gustaría que brindáramos. Ahí en la página ustedes nos pueden compartir en el chat. Para nosotros eso también nos enriquece saber las necesidades de pues, capacitación en cuanto a algunos temas. El licenciado José Luis Hilario Sánchez es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en materia agraria. Ha centrado su trayectoria en la representación y asesoría jurídica de comunidades, ejidos, comuneros, ejidatarios y procesionarios, defendiendo sus derechos ante los tribunales unitarios agrarios y el Tribunal Superior Agrario. Su práctica se enfoca en procesos donde está en juego los derechos de propiedad, posesión y aprovechamiento de recursos naturales de los sujetos agrarios, incluyendo a comunidades, ejidos, ejidatarios, procesionarios, comuneros, sucesores de ejidatarios, comuneros, avecinados y pequeños propietarios en tierras agrícolas. Reconocido por su profundo conocimiento del derecho agrario mexicano y por su comprensión con la defensa del patrimonio de los pueblos y comunidades del país. Voy a dejar de compartir. Listo, maestro, puede activar ya su audio, ya podemos iniciar con esta primera clase. Bienvenido. Y también ya puede compartir su presentación.
Si tiene algún detalle, maestro, me comenta. Y no, no se escucha. A ver, ya tiene el coanfitrión, pero le voy a dar solicitar audio. Bueno, Ahí está, ya se escucha. ahí está, ok. Listo. Y la presentación. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Sí, ya se ¿Sí escucha, se maestro. escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle al Centro de Educación Continua y Actualización Profesional Guayaxca por la invitación para este taller en amparo en materia agraria. Le agradezco la presentación que hizo de mi persona y pues vamos a dar inicio. Eh, no sé si se ve, si se vea, sí se ve. Todavía no está presentando. Denle en compartir mm, el, el botoncito verde con la flechita hacia arriba y ahí le va a aparecer varias ventanitas donde seguramente va a visualizar su presentación. Ahí dele en compartir a esa. Es que no sé qué le hice aquí que no, no se ve la pantalla completa. Sí. Buenas tardes, perdón, por la... No, no se preocupe, maestro. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está cargando y ya está. Ya se ve. Ok, nuevamente buenas tardes a todos. Le agradezco al Centro de Educación Continua y Actualización Profesional Guayacat, pues por la invitación para dar esta pequeña plática sobre amparo en materia agraria. Eh, le agradezco a la coordinadora Ceci por la presentación y vamos a iniciar. En primer lugar, antes de entrar a lo que es en sí lo que es el amparo en materia agraria, vamos a ver primero los sujetos agrarios o las personas o sujetos que intervienen en el juicio de amparo. Y en primer lugar, pues tenemos a lo que es el ejido y a la comunidad. Estas dos figuras pues, han existido desde siempre. eh, Desde la comunidad ya existía desde antes de la llegada de los españoles, y el ejido pues es una figura que trajeron los españoles. Eh, Después de la Revolución Mexicana, con la primera ley agraria del 6 de enero de 1915, pues se retoma ya lo que es la figura del ejido como tal, y pues así tenemos que el ejido pues es reconocido como aquella superficie de tierras en la cual el gobierno le dota a un grupo de campesinos para que pues puedan hacer su vida en común. Y estas tierras que se les dota al ejido, pues el gobierno las toma de pequeñas propiedades o de haciendas que existían en aquel entonces, y pues se les dota a este grupo de campesinos, y con ello pues nace lo que es la figura del ejido. Eh, y la comunidad es agraria, la comunidad agraria, perdón, es aquella pues que ha existido desde tiempos inmemoriales, eh, y pues que es una forma que desde antes de la llegada de los españoles pues existía esta figura de la comunidad agraria. ¿Y qué es la comunidad? Eh, pues la comunidad agraria es aquella que ha existido desde los tiempos inmemoriales y que de hecho o por derecho han mantenido una forma especial de posesión sobre las tierras. Y a esas comunidades que ya existían antes, a muchos se les reconoció o se les restituyó sus tierras, pues mediante resoluciones presidenciales, ya sea por la vía de la restitución o por la vía eh, del reconocimiento.
y con eso, pues legalmente nace lo que es la comunidad. Entre el ejido y la comunidad, pues existen varias características que las hacen diferentes unas de otras y de las cuales podemos señalar estas. El ejido, pues nace de una unidad de dotación, es decir, que el gobierno mediante eh, les, el gobierno les da una superficie de tierra y se les dota. A las y los campesinos beneficiados con estas tierras con la cual fueron dotados podían o no estar en posesión de las tierras, ¿sí? Y el aprovechamiento de las tierras en el ejido, por lo general, es de manera individual. El ejido al interior del mismo se rige de un reglamento interno mismo que está regulado en el artículo 10 de la Ley de Amparo. Las tierras ejidales, pues actualmente son más vulnerables a individualizarse con la regularización o con a través de eh, los programas que se establece en el artículo 56 de la ley agraria, ¿no? Y también en los ejidos puede o no puede existir presencia de personas indígenas. Y pues como se comentaba, el ejido es una figura que fue creada por el Estado. En cambio, a las comunidades lo que pasó es que se le reconoció y se titularon las tierras que desde tiempos inmemoriales ya los tenían en posesión. En algunos casos mediante reconocimiento, en otros casos se le restituyó de aquellas que fueron poseídas en el tiempo de la colonia. El aprovechamiento de la tierra, es decir, que todos los colectivos. Eh, en las comunidades, pues las tierras que le fueron reconocidas, pues siempre estaban en posesión de las mismas los sujetos agrarios. El aprovechamiento de la tierra, como lo comentaba, es de manera comunal y la comunidad, a diferencia del ejido, pues se rige por un estatuto comunal. Eh, y pues las tierras también en las comunidades pues son imprescriptibles, inalienables e inembargables en términos del artículo 97-98 de la ley agraria. Esas son algunas diferencias que podemos encontrar en cuanto al ejido y las comunidades. Pero también, tanto ejido y comunidad, pues comparten algunas características que las hacen comunes, ¿no? Características comunes, y dentro de ella, pues tenemos que, pues ambas, tanto el ejido y comunidad, pues tienen personalidad jurídica propia. Otra de las características que las hace comunes es que dentro también de las tierras ejidales y comunales, pues al interior de la misma existen tierras de asentamiento humano de uso común y tierras parceladas. Ambas entre el ejido y la comunidad, pues también tienen órganos de representación que de acuerdo al artículo 20, 21, 22 de la ley agraria, pues son el eh, comisariado ejidal en el ejido, el comisariado de bienes comunales en la comunidad, eh, el consejo de vigilancia en ambos, en ambos y la asamblea general, en una de ejidatarios, en la otra de comuneros. También son regulados por la ley agraria y pues es aplicable, lo que es aplicable al ejido, pues es aplicable a la comunidad. También el conjunto de estas normas que rigen a los ejidos y las comunidades, pues han venido construyendo con el transcurso del tiempo. Y también, sobre todo las tierras de las comunidades y del ejido, pues tienen una protección especial que se encuentra establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Federal. Por lo que también en algunos ejidos y en algunas comunidades al interior de la misma, pues puede existir presencia de personas indígenas. Y también una de las características es que los ejidos y las comunidades pues poseen un sistema propio de distribución de la tierra,
a su interior, misma que es reconocida por la asamblea de dichos núcleos. Ahora vamos a ver qué son los órganos de representación. La ley agraria en su artículo 21 establece que son órganos de los ejidos. Vuelvo a decir, a reiterar, eh, este artículo es aplicable tanto a ejidos como en comunidades por disposición expresa de la misma ley. El artículo 21 de la ley agraria establece que son órganos de los ejidos y también de las comunidades, pues la Asamblea General, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. ¿Qué es la Asamblea? ¿O quiénes forman la Asamblea? Pues la Asamblea la forman todos los ejidatarios y o comuneros con derechos agrarios vigentes y es el órgano del ejido de la comunidad porque ahí se deciden en conjunto los asuntos más importantes que tienen que ver, pues sobre todo con la organización interna del ejido como de la comunidad. En cuanto a la asamblea, pues la ley agraria establece que existen dos tipos de asamblea, una que es la asamblea simple y otra que es la asamblea calificada. El artículo 23 de la fracción primera a la fracción sexta, pues regula lo que son las asambleas simples y de la séptima a la fracción 14, pues se regula lo que son las asambleas calificadas. De manera muy rápida vamos a checar aquí algunos requisitos de forma entre una y otra asamblea. Las asambleas simples o sin formalidades especiales, pues son aquellas que para su instalación pues se requiere la presencia de 50% más uno en primera convocatoria y en segunda o ulterior convocatoria, pues aquellas, los comuneros que se presenten, ¿no? Para el lanzamiento de la convocatoria de la misma, pues se establece un término de no menor de 8, no mayor a 15 días en primera convocatoria y en segunda convocatoria, pues no menor a 15 y no mayor a 30 días. Como ven en la asamblea simple, pues no se requiere de mayores formalidades. El detalle está o el problema está en las asambleas calificadas, eh, que para en primera convocatoria pues se requiere de la presencia del 75% de ejidatarios o comuneros legalmente reconocidos en primera convocatoria. En segunda convocatoria, pues se requiere, pues necesariamente, en segunda o ulterior convocatoria, se requiere necesariamente, pues el 50% de la presencia de los ejidatarios o comuneros para que esa asamblea, pues sea válida. Además de que se requiere que necesariamente, pues debe de tener o debe de estar presente un representante de la Procuraduría Agraria y pues, un notario público. Esos son los requisitos para los dos tipos de asamblea que existen tanto en el ejido como en la comunidad. Así que la asamblea, pues lo forman todos, es la reunión de todos aquellos ejidatarios con sus derechos vigentes y que pues deciden los asuntos más importantes de la asamblea. Y ya el segundo órgano de representación de los ejidos y de las comunidades, pues es el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales. Comisariado ejidal para ejido, comisariado de bienes comunales, pues para comunidades. El comisariado ejidal, pues se establece en la ley que es el órgano administrativo y de representación de un ejido. Son quienes representan al ejido y son los encargados de ejecutar por los acuerdos que emanen de su asamblea, así como de gestionar pues todos aquellos asuntos que requieran de ejido o la comunidad. El comisariado ejidal es un órgano colegiado, es decir, que pues funciona con el presidente, el secretario y el tesorero de manera colegiada. Es decir, que no puede actuar el presidente por su cuenta, o el secretario o el tesorero por su cuenta. Está integrado por un presidente, un secretario y un tesorero y actúan de manera colegiada. Son electos por los ejidatarios en asamblea simple, no es para su nombramiento no se requiere de una asamblea de formalidades especiales, sino de una asamblea simple. Son electos por los ejidatarios o comuneros
Y en el artículo 33 y 34 de la ley agraria, pues ahí se establece de maneras más claras algunas de sus funciones, ¿no? Y en la mayoría de los ejidos y de las comunidades, pues en el reglamento interno, en el estatuto comunal, pues se recaban algunas costumbres que se practican en el interior y que forman parte de la actuación de ellos, ¿no? Duran en su encargo 3 años y pues los titulares no pueden ser reelectos en el periodo inmediato posterior, ¿no? En caso de que en algunos casos alguno de los titulares, presidente, secretario o tesorero, no pueda asistir a alguna diligencia, ya sea ante el tribunal, sobre todo ante el tribunal, pues lo tiene que suplir él, su suplente respectivo. Porque, vuelvo a repetir, comisariado ejidal como el de bienes comunales actúan de manera colegiada. Es decir, que si asiste uno solo, pues lo que haga no tiene pues valor alguno. Eh, Comentaba que el comisariado ejidal es un órgano de representación y gestión. De representación, ¿por qué? Porque representa al ejido a su comunidad ante otras instituciones y personas. De gestión, porque administra los recursos y bienes del ejido y de la comunidad y también pues da cumplimiento a todos los acuerdos que su asamblea haya establecido. Vamos a señalar de manera muy general algunas de las funciones que tienen pues los órganos de representación, en este caso el comisariado ejidal y consejo de vigilancia. Pues la primera y la más importante es ejecutar los acuerdos de la asamblea. Es decir, que deben de pues, aplicar los acuerdos que hayan tomado los ejidatarios en su asamblea general. Administrar los recursos y bienes del ejido, ¿no? Pues también los integrantes del comisariado, ejidal como comunal, pues son los que resguardan los bienes e inmuebles y recursos económicos del ejido y por lo regular cada 6 meses se celebra asamblea pues, para rendir un informe de cuáles son las finanzas, sobre todo del ejido y de las comunidades. El comisariado de bienes comunales y el ejidal pues son quienes representan al ejido ante las autoridades y demás instancias, ¿no? Ya sea para defender los intereses de su representada ante los diversos procesos, tanto legales como administrativos, o para la gestión de algún curso para el interior del ejido de la comunidad. Y por último, pues lo que comentaba, que rinden cuentas a la Asamblea General, es decir, presentan sus informes periódicos sobre la gestión y sobre el recurso financiero que maneja. El otro órgano de representación, pues es el Consejo de Vigilancia, al igual que el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, también actúa de manera colegiada y se integra de un presidente, un primer secretario y un segundo secretario eh, con sus respectivos suplentes y son electos en la misma fecha en que se elige al Comisariado Ejidal. eh, También con sus respectivos suplentes y duran también 3 años eh, de su encargo y no pueden ser electos para el periodo inmediato siguiente. Eh, ¿Y cuál es la función principal que tiene el Consejo de Vigilancia? Es la de supervisar las acciones del comisariado y que ésta se apegue a lo que establece la ley agraria y el reglamento interno o el estatuto comunal. Eh, y también en algunos casos, cuando el comisariado ejidal o el consejo de vigilancia, el comisariado de bienes comunales no convoque a asamblea, pues ellos también tienen la facultad de convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado ejidal. Ahora ya vimos lo que es el ejido, la comunidad y sus órganos, que son quienes en un momento dado son los que acuden al juicio de amparo. Son los sujetos colectivos en materia de, en este caso, el ejido y la comunidad. Ahora vamos a los sujetos individuales. Tenemos al ejidatario.
¿Qué es el ejidatario? Pues el ejidatario es aquel sujeto agrario integrante de un ejido mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo. Y quien es titular de derechos agrarios y estos derechos agrarios lo acredita a través de un certificado de derechos agrarios, un certificado parcelario expedido por la regularización de las tierras al interior del ejido en términos del artículo 56 de la ley agraria, o que cuenta también un certificado sobre tierras de uso común o una sentencia o resolución del Tribunal Unitario Agrario. El artículo 15 de la ley agraria establece que para poder adquirir la calidad de ejidatario, pues se requiere primero ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si se tiene familia a su cargo, se trate de un sucesor de ejidatario. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, ¿no? Y que cumpla con los requisitos que se establecen en cada ejido para su reglamento interno. Y la calidad de ejidatario, pues se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario de derechos comunes o con sentencia o resolución que emita el Tribunal Unitario Agrario. Posesionario. ¿Qué es un posesionario? Un posesionario de tierras ejidales es una persona que sin ser ejidatario, pues tiene posesión y disfruta de una parcela ejidal. Eh, y para acreditar esta calidad de posesionario, el certificado parcelario, pues debe de establecerse con que cuenta esa calidad de posesionario. También el comunero también es otra de las personas que intervienen en lo que es el amparo en materia agraria. El comunero pues es la persona física titular de derechos agrarios en una comunidad y que es reconocido también a través de un certificado parcelario, a través de su certificado sobre tierras de uso común o por resolución presidencial o por sentencia del Tribunal Unitario Agrario. Cuando al momento de emitirse las resoluciones presidenciales por reconocimiento o restitución de tierras comunales, pues se acostumbraba este, a integrar un padrón de comuneros dentro de la misma resolución. Los que aparezcan en esa resolución, pues tienen el carácter de comuneros legalmente reconocidos. O si no, pues con su certificado parcelario o sobre tierras de uso común. Y por último, el avecindado, que son aquellas personas mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras de la población y que han sido reconocidos como tal por la Asamblea ejidal o comunal y o por el tribunal competente, en este caso el Tribunal Unitario Agrario. Es necesario que para acreditar la calidad de vecindado, pues esa acta de asamblea donde se le reconoce como avecindado, pues debe estar inscrita en el Registro Agrario Nacional. Si no está inscrita en el Registro Agrario Nacional, pues no tiene o no se le reconoce esa calidad de avecindado. Y con esa parte, pues estamos ¿no? terminando de los sujetos en materia agraria, tanto de manera colectiva como de manera individual. Decíamos, de manera colectiva están los tejidos y las comunidades, quienes actúan a través de su órgano de representación, en este caso, comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales. Y los sujetos en lo individual, que son el ejidatario, el avecindado, comunero, posesionario. Ahora de los ejidos y las comunidades al interior de la misma, y de acuerdo al artículo 44 de la ley agraria, pues las tierras se dividen por su destino en tierra parcelada, en tierras de uso común y en tierras de asentamiento humano. ¿Cuáles son las tierras parceladas? Son aquellas que en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras que establece que pues de manera individual se le reconoció y se le asignó a cada persona al interior de la misma.
y sobre ese reconocimiento y asignación, pues se le expidió un certificado parcelario, donde le ampara X parcela con X superficie y que tiene y se establecen las colindancias eh, y medidas de dichas parcelas que le fue reconocida. Los certificados parcelarios al reverso del mismo, pues se acostumbra a eh, señalar o establecerse un croquis de cómo está la parcela que le fue asignada a esa persona. De uso común, de las tierras de uso común, pues dice la ley agraria que son aquellas que son destinadas para el uso y aprovechamiento de todos los ejidatarios y avecindados del ejido. Eh, y esas tierras de uso común pertenecen de manera colectiva a los miembros del ejido y pues todos tienen sobre ella un porcentaje eh, sobre las mismas, misma que no puede ser dividida de manera eh, individual, sino es de manera proindivisa, ¿no? Y cómo se acredita cuando se tiene derecho sobre tierras de uso común, pues a través del certificado sobre tierras de uso común. En ese certificado nada más se establece que el ejidatario, el comunero, tiene derecho a un porcentaje de esas tierras y que pertenecen pues pro indiviso a los ejidatarios o comuneros del núcleo agrario de que se trata. Y por último, las tierras de asentamiento humano, que son aquellas que se ubican en la zona urbana del núcleo agrario y que una vez que ha sido asignada y delimitada en términos del artículo 56 de la ley agraria, pues a cada ejidatario se le expide un título de propiedad y a partir de esa fecha, pues esas tierras que pertenecen al asentamiento humano, pues empieza a regirse por el derecho común. Así que en amparo en materia agraria, pues las tierras que en un momento dado pueden promoverse algún amparo en contra de ellas es sobre tierras parceladas y tierras de uso común. Porque ya las tierras de asentamiento humano, una vez que eh, son debidamente asignadas, pues ya no los rige el derecho agrario, sino ya los empieza o se rigen por el derecho civil o el derecho común. Eh, pues hasta ahí queda una breve explicación de los sujetos agrarios y cómo se dividen las tierras al interior de los ejidos y de las comunidades. Y antes de entrar a lo que es el amparo en materia agraria, pues vamos a ¿qué es qué es el juicio de amparo en manera general? Pues el juicio de amparo de manera general es un medio de control de constitucionalidad a través de la cual pues los gobernados podemos impugnar los actos de autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, que estimen eh, violatorios de nuestros derechos humanos, ¿no? Y pues es un medio de control constitucional porque el juicio de amparo salvaguarda los derechos humanos de que la Suprema Corte otorga a los gobernados, por lo cual, pues a través del juicio de amparo se protege de manera inmediata y directa pues, la parte dogmática de la Constitución. Entonces, en materia agraria podríamos decir que el amparo en materia agraria es un medio de defensa que los sujetos agrarios, en este caso ejido, comunidad, a través de sus órganos de representación, como comuneros, ejidatarios, posicionarios y avecindados, tienen para proteger ante los tribunales eh, establecidos para ese fin los derechos que reconoce la Constitución cuando consideran que una autoridad vulnera o violenta los derechos que tienen reconocidos. Considero que así podríamos definir al amparo en materia agraria. Eh, ¿Cuáles son el fundamento, los principios constitucionales del juicio de amparo? Pues en primer lugar está el artículo 103
constitucional en donde pues, se establecen los medios de control constitucional que existen. En la fracción primera pues, se refiere propiamente a la ley de amparo y en los otros dos a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales. Y el artículo 107 de la Constitución, donde establece de manera esencial pues, los principios reguladores del juicio de amparo, eh, regula pues, también el amparo directo que se eh, lleva ante los tribunales colegiados, eh, delimita la procedencia del amparo indirecto, aclara qué autoridades son las que pueden conocer del amparo indirecto, eh, y, la ley de amparo eh, que todos conocemos, ¿no? El amparo en materia agraria, hasta antes de la reforma del 2013, pues en la ley de amparo existía un libro segundo que regulaba de manera expresa lo que es el juicio en materia agraria. A partir del 2013 desaparece el libro segundo y de manera pues general nos tenemos que abocar o atender los preceptos que se establecen en la actual ley agraria. Sin embargo, en esta ley agraria, pues retoma varios de los principios que se establecían en ese libro segundo de la ley de amparo. Y esos principios, eh, pues en algunos eh, lo vamos a ver más adelante. Los principios constitucionales que se pueden señalar esencialmente en el juicio de amparo, pues pueden ser las siguientes, ¿no? El principio de instancia de parte agraviada. Es aquel que se plasma en el artículo primero de, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se encuentra regulada en el artículo quinto, fracción primera de la ley de amparo. Es decir, que el juicio de amparo solo puede presentarse o promoverse por parte a quien perjudique la ley. En este caso, en materia agraria, pues puede ser elegido o la comunidad a través de su comisariado de bienes comunales. En lo individual, un ejidatario, un comunero, un posicionario o un avecindado. El principio de existencia de un agravio personal y directo. Este principio podemos decir que es el perjuicio que sufre el gobernado en su esfera de derecho por acto de autoridad o acto reclamado, y ese acto reclamado se le denomina agravio. En este caso, en materia agraria, el principio debe de existir y ese agravio debe ser en contra de la comunidad, en contra del ejido o en contra de un ejidatario, un avecindado o un posicionario o un comunero. El principio de definitividad. Este principio se encuentra regulado en la fracción 3, inciso A, párrafo tercero y quinta del artículo 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y consiste en la obligación que tiene el quejoso de agotar todos los recursos o medios de defensa existentes en la ley antes de iniciar el juicio de amparo. En materia agraria, pues no hay son contadas las acciones en las cuales procede el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, por lo que en materia agraria no hay necesidad de agotar el principio de definitividad del acto reclamado. Cualquier acto que vulnere derechos agrarios de ejidos, comunidades, avecindados, posesionarios o comuneros, pues procede el amparo, dado que pues no hay, repito, son contadas las acciones en la cual procede el recurso de revisión.
En todos los demás, pues procede el juicio de amparo, ya sea de manera directa o indirecta. El principio de prosecución judicial en el juicio de amparo este principio nos dice que en el juicio de amparo, pues el amparo se tramitará en todas sus partes de acuerdo al procedimiento correspondiente y los jueces de distrito o los jueces de amparo, pues cuidarán de que los juicios de amparo que ellos conozcan no queden paralizados. Eh, y en caso de materia agraria, pues pues a veces la autoridad de amparo le da el seguimiento. Principio de relatividad de las sentencias. Este principio consiste en que las sentencias de amparo solo protegen al quejoso o quejosos que litigan el juicio y obligan únicamente a las autoridades señaladas como responsables. Y también el principio de estricto derecho, que consiste que en este principio consiste en la obligación que tiene el Tribunal de Amparo de analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso sin estudiar y hacer consideraciones de inconstitucionalidad sobre aspectos que no hayan contenido en la demanda. Y principio de facultad de suplir la queja deficiente. Este principio constituye una excepción al principio de estricto derecho, y en materia agraria, pues la autoridad de amparo sí está obligado a suplir la deficiencia de la queja, ya sea de los ejidos, de las comunidades o del eh, comuneros, avecindados y posesionarios, ¿no? Ahora, en materia agraria, ¿qué actos y qué actos podemos reclamar en juicio de amparo? Aquí vamos a señalar algunos actos que pueden ser reclamados en amparo indirecto. Esto es de manera enunciativa, más no limitativa. Pues existen muchos actos con los cuales se puede impugnar en amparo cuando se trata de derechos de ejidos, comunidades, posesionarios, avecindados y comuneros, ¿no? Uno de los primeros actos son aquellos que realizan los tribunales agrarios realizados dentro de juicio, que tengan por efecto eh, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de eh, imposible reparación. Como ejemplo de esto, pues tenemos el acuerdo por virtud del cual se niega o concede la suspensión contra un acto de autoridad prevista en el artículo 66 de la Ley Agraria. Eh, el artículo 66 de la Ley Agraria establece ahí algunos eh, medios para suspender o algunos actos de autoridad, y contra ese dictado pues podemos interponer el juicio de amparo, ya sea que lo concedan o que lo nieguen, ¿no? Otro de los actos son actos de omisión, que son aquellos en donde la autoridad se abstiene de dar trámite a de realizar algún trámite al que está obligado, ¿no? Un ejemplo de esto en materia agraria es la falta de ejecución de una resolución, o también cuando hay dilación procesal dentro del juicio agrario, es decir, eh, no se nombra algún perito o alguna otra dilación que ocurra en el juicio agrario. También procede el juicio de amparo en materia agraria contra resoluciones presidenciales de dotación y ampliación de tierras o creación de nuevos centros de población ejidal cuando se afecten derechos de terceros. También procede actos que se dan dentro de distintas fases de un procedimiento agrario, eh, como pueden ser algún dictamen del cuerpo consultivo agrario dentro de un procedimiento de dotatorio de tierras, o
cuando en un juicio agrario pues no, mm, no admitan una prueba o señalen algún un acto. Cuando hay una indebida ejecución también, eh, en el caso de dotaciones, esto implica que un predio que no señalado como afectable en una resolución presidencial o sentencia del Tribunal Agrario, al momento de ejecutarse, se incluya alguna superficie, sí, de hecho, alguna superficie de esa tierra cuando se ejecute la resolución o sentencia. También es procedente el juicio de amparo eh, cuando se elabora un plano proyecto de localización y definitivo. eh, en este caso hay que distinguir que el plano proyecto es aquel que resulta conforme al cual se deberá de ejecutar la resolución presidencial, y el plano definitivo es aquel que resulta al momento de ejecutarse la resolución presidencial. También procede el amparo, en este caso, contra el derecho de petición, es decir, cuando se hace una solicitud, algún ejido, alguna comunidad, un comunero, una vecindad, hace alguna petición a alguna autoridad y eh, pues dentro de un término breve que establece la Constitución no se le da respuesta, pues procede el amparo también eh, contra el silencio de las autoridades en contra de esa petición que se hizo. También procede el amparo contra algún decreto expropiatorio en virtud por el cual el presidente de la República o alguna dependencia desincorpora terrenos ejidales o comunales por causas de utilidad pública previstas en la ley agraria. En estos casos, pues también procede el amparo indirecto y también por resoluciones del Registro Agrario Nacional con motivo del recurso de inconformidad. Cuando presentamos algún convenio, alguna solicitud al Registro Agrario Nacional y nos deniegan la inscripción del convenio por alguna causa, pues ahí vamos a agotar el recurso de revisión y contra esa resolución, pues nos vamos al amparo. Pues esos son algunos de los actos en la cual procede el amparo indirecto en materia agraria y el amparo directo en materia agraria pues únicamente procede contra resoluciones definitivas de los tribunales unitarios agrarios o de las ejecutorias que dictenlo el Tribunal Superior Agrario en aquellos recursos de revisión que procedan. Por lo regular, la mayoría de las resoluciones que emiten los tribunales unitarios agrarios, pues procede el recurso el juicio de amparo, y únicamente cuando se trate de restitución de tierras, pues procede ahí el recurso de revisión, y contra la ejecutoria que emitan los magistrados del Tribunal Superior Agrario, pues nos vamos al juicio de amparo. ¿Qué características distinguen al amparo agrario respecto de otros amparos? Pues una de las características principales que distinguen al amparo agrario respecto de otras materias es que se buscan o existen medidas diferenciadas que buscan crear condiciones para garantizar el acceso de la justicia pues a los sujetos agrarios. Eh, una de las características se encuentran en cuanto al plazo para interponer la demanda, las formalidades, la carga probatoria, entre otros, ¿no? En materia agraria, como en todas las demás materias, pues también podemos interponer el juicio de amparo indirecto, tan como el amparo en directo. En el amparo indirecto, pues quien es competente para conocerlo, pues es el juzgado de distrito del lugar donde el acto se reclame eh, o donde trate de ejecutarse o deba tener ejecución o se esté ejecutando, ¿no? Eh, y el amparo eh, y el amparo directo pues le corresponde al tribunal colegiado
que corresponda conocer y donde se ubique el Tribunal Unitario Agrario que ha emitido sobre todo la sentencia definitiva o el Tribunal Superior Agrario. En este caso, en Oaxaca, pues, le corresponde al distrito 46, que es Guajuapan, y distrito 21, que es Oaxaca, le corresponde a los tribunales colegiados que existen en la ciudad de Oaxaca. En cuanto al distrito 22, que es Tuxtepec, hubo una eh, distribución de competencia. Antes le correspondía al 22, ahora le corresponde a los juzgados de distrito que se encuentran en Boca de Río, Veracruz. Dependiendo en cuanto a amparo directo, ¿no? En amparo indirecto, pues dependiendo de dónde se trate de ejecutar el acto, pues procede ya sea los tribunales colegiados del 13º Circuito en Oaxaca o los que se encuentran en Salina Cruz. Eh, Personalidad o legitimación. Tratándose de actos o resoluciones de tribunales agrarios, eh, la parte quejosa debe ser titular del derecho. En este caso, las comunidades deben de ser titular de los derechos que se le están afectando. ¿Y cómo acreditamos esa titularidad? A través de la resolución presidencial, a través de su carpeta agraria, en donde contiene la resolución presidencial, el acta de ejecución y deslinde y el plano definitivo. En algunos casos, el, el plano que se haya elaborado con motivo del eh, de la regularización de sus tierras en términos del artículo 56. Cuando se trate de algún ejidatario, comunero, posesionario, pues a través de su correspondiente certificado sobre certificado parcelario, certificado sobre tierras de uso común o certificado parcelario donde se le acredite la calidad de poseedor de la fracción de terreno y de la vecindad, pues a través del acta de asamblea donde fue reconocido como tal y la misma se encuentra debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional. El plazo para presentar la demanda de amparo. Eh, pues los que nos dedicamos a esto sabemos que el mayor enemigo que tenemos es el tiempo. En cuanto a materia agraria, pues el plazo para interponer el juicio de amparo, el artículo 17 de la ley de amparo establece que es de manera genérica es de 15 días. En el artículo 3 establece que cuando el amparo se promueva contra actos que tengan por, por efecto privar total o parcialmente, en forma ya sea temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el término para interponer el amparo será de 7 años. Aquí se limita únicamente en cuanto a la población ejidal y comunal. Es de 7 años para presentar la demanda de amparo, contando a partir de que la autoridad responsable notifique el acto o que se haya tenido conocimiento de ese acto, ¿no? Sin embargo, y pues y en cuanto a los demás sujetos agrarios, eh, comuneros, ejidatarios, avecindados posesionarios, pues le era aplicable el término genérico de 15 días, ¿no? Sin embargo, eh, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante contradicción de tesis, estableció también que el plazo de 7 años, que es el eh, con que contaban los núcleos de población ejidal, pues ya es aplicable también a los posesionarios y como consecuencia de ello a los ejidatarios, a vecindados y comuneros legalmente reconocidos. Aquí están los datos de esta jurisprudencia y ese término de 7 años ya ahora que se estableció en esta tesis de jurisprudencia, pues es aplicable tanto en amparo directo como en amparo indirecto.
Como ven, esto es eh, uno de los beneficios, podríamos decir, que tienen los sujetos agrarios en cuanto al tiempo de promover el juicio de amparo, ¿no? Que es de 7 años. Y vuelvo a repetir, procede tanto en juicio de amparo indirecto como en juicio de amparo directo, siempre y cuando se trate de pues, ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios legalmente reconocidos. Eh, pues hasta ahí concluyo con el día de hoy respecto a este tema y pues abrimos un espacio de preguntas y respuestas y ya continuaremos mañana con la segunda parte de esta plática. Por ahí si Gracias, nos escucha la maestro. Para las coordinadora. personas que tengan alguna duda, levanten la manita para que les podamos activar el audio, por favor. ¿Alguna duda? En caso de que no, pues hasta ahí concluimos y Ya hay alguien. continuamos el día de mañana. Ok, Daniel, le vamos a activar el audio. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, se Sí, escucha. También los posesionarios deben de estar registrados ante el registro público, aparte de Registro los... Agrario Nacional. Sí, ante el registro de Sí, la nación. en el certificado donde se le reconoce la calidad de posesionario, así específicamente se establece en el mismo, que se le reconoce como posesionario del ejido tal. Y ese certificado debe estar inscrito en el Registro Agrario Nacional. No sé si queda clara la respuesta. bajó la mano. No, ya no te encuentro. Quien tenía la duda, si quieres, ahorita levanta la mano si no quedó claro para volverle a activar el audio. Y pasamos con Lourdes Janet. Sí, buena tarde. Sí, buenas tardes. Sí, licenciado, mi duda es respecto a la última diapositiva que tiene en su material con respecto a a la tesis aislada, creo que es, sobre los No, es, tiempos, ajá, sobre es los con, tiempos, ¿sí? sí, le escucho, perdón. Sí, es sobre los tiempos para poder, ahora sí, demandar, no sé, la prescripción. No es demandar la prescripción, es una tesis que fue resuelta por contradicción de tesis eh, por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece que los ejidatarios, los comuneros, los avecindados y posesionarios tienen 7 años para interponer el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, contra aquellos actos que tengan por efectos privar de manera total o parcial las tierras que tengan en posesión. Se amplía ese término, la ley de amparo en su artículo eh, 17 establece nada más, en la fracción tercera establece que ese plazo de 7 años, pues únicamente corresponde a los ejidos y a las comunidades. Ya con esta tesis de jurisprudencia que fue establecida por contradicción de tesis por la segunda sala, pues amplía ese plazo a los ejidos, a los ejidatarios, perdón, ejidatarios comuneros, a vecindados y posesionarios para hacerlo valer dentro del plazo de 7 años cuando tenga por efectos
privar o de manera total o parcial los derechos de posesión que pudieran tener. Es para interponer el Ok. juicio de amparo, no para prescripción. Ah, sí, perdón. Entonces eso nada más aplica para ejidos y comunidades. Ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios. Todos los sujetos agrarios que habíamos comentado al inicio de esta plática. Para los solares, ¿no, Lick? No, porque yo decía que los solares, una vez que se regularizan eh, conforme al artículo 56 de la ley agraria, pues ya una vez que se expiden los títulos de propiedad, pues dejan de regirse por la ley agraria y se rigen por el derecho común. Ahí, a ellos es aplicable el término de 15 días. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ok, vamos con Carmen Morales. Le activo el audio. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la Buenas siguiente, tardes. maestro. Para interponer el amparo indirecto, ¿tengo algún término? Si se trata de privación total o parcial de alguna tierra que se tenga en posesión, pues los 7 años es de acuerdo a la tesis que estableció la segunda sala. 7 años. Muy bien, Así es. gracias. A partir de que se tenga conocimiento del acto, se le notifique del acto. Ah, ok. Entonces, primeramente me tienen que notificar del acto. Sí, o si tiene conocimiento, pues empieza a transcurrir el plazo de 7 años, ya sea en amparo directo o en amparo indirecto. Ah, ahí entrarían los dos, cualquiera de los dos, amparo indirecto Sí, o amparo. sí, proceden en cualquiera de los dos, ya hemos interpuesto algunos y le han dado entrada. Ah, muy bien. Sí, esa era mi duda, si era amparo directo o el indirecto. En las dos, ¿En las dos en las vías? dos ¿Es vías, correcto? siempre y cuando se tenga con pues se trate de sujetos agrarios, ya sea colectivo o individual. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ok, Flor, le voy a activar el audio. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos. Oiga, licenciado, yo tengo una duda. Referente al artículo 18, en el último, en el párrafo donde nos dice que si los herederos, en caso de que se muere el ejidatario, está dentro de la certificación parcelaria, se muriera y en su certificación no hay ningún heredero, no puso nada. Entonces, ¿qué tanto derecho tienen? Bueno, yo que sepa, en el artículo 18 nos dice que en los casos que se refiere a la fracción tercera y cuarta y quinta, si el fallecimiento del legislatario resulta dos o más personas, pero el plazo gozarán de 3 meses. Si no hacen su declaración en esos 3 meses, inmediatamente pasa otra vez a lo que es la asamblea o cómo pasaría esa parcela. Bueno, esto es una pregunta sobre sucesión en materia agraria. Creo que está programada una con la licenciada Edith Ortiz Sánchez en próximos días, pero de manera muy rápida le doy respuesta a su duda. En materia agraria existen sucesiones, ya sea testamentaria o intestamentaria, al igual que en materia civil. En materia testamentaria, cuando existe lista de sucesión o existe testamento agrario celebrado ante notario público que haya dado aviso al Registro Agrario Nacional y que se cuente inscrito. En este caso, cuando existe lista de sucesión o testamento, pues quien esté en primer lugar del orden de preferencia es quien se va a adjudicar los derechos agrarios. Cuando no existe lista de sucesión ni testamento agrario, se abre la intestamentaria ante el Tribunal Agrario y también ahí tenemos una lista de preferencia, primero que es la cónyuge o esposa, quien le corresponde suceder en los derechos agrarios del titular de la parcela. Si no, ya no existiera la cónyuge o la esposa y existieran hijos, al momento de comparecer los hijos, el problema es no hay problema cuando es un solo heredero o un solo hijo. Aquí el problema se presenta cuando hay pluralidad de herederos, es decir, comparecen dos o más hijos que se crean con derechos a suceder en los bienes del titular
de los derechos agrarios. Aquí la ley dice que el tribunal les dará un plazo de 30 días para que se pongan de acuerdo quién de ellos se va a quedar con los derechos agrarios del, eh, del titular, siempre y cuando pues se trate de una sola dotación, una sola unidad de dotación. En caso de que no se pongan de acuerdo, ¿quién? Dice el tribunal que dentro de los 30 días que le va a dar, si no se ponen de acuerdo, pues el tribunal sacará a subasta esos derechos agrarios. No se regresa a la asamblea, sino que el tribunal, después de transcurridos los 30 días, sacará a subasta los derechos agrarios, si es que no se ponen de acuerdo los posibles herederos en quién o a quién se le adjudican los derechos. No sé si queda resuelta su duda. Sí, aunque, bueno, supuestamente se había hecho una sucesión, había peleado en un juicio agrario la viuda, pero también ya falleció. Entonces, en este caso, ya cualquier cosa, ya automáticamente, si los hijos no se ponen de acuerdo dentro de los primeros términos de 30 días, automáticamente se pone en subasta esa parcela. Ya Así es. perdiendo los derechos siempre, claro, tomando en cuenta como subastario a los hijos, ¿no? A esa persona, que si ellos lo quieren comprar. En dado caso que no, pues ya sería, entonces ya no es necesario poner ningún amparo ni nada, porque automáticamente se convierte en una sucesión. Sí, el tribunal subastará los derechos y lo que se obtenga de ello se repartirá de manera igual entre los posibles herederos, es lo que establece la ley. Ok, muchísimas gracias, licenciado Sí, Hilario. buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Alguien más? Vamos con Javier, creo que tiene la mano levantada. ¿Le activo el audio? Ahí está. Listo. Hola, buenas tardes, maestro. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bueno, Tengo una duda. Fíjese que yo en un asunto agrario tengo la duda de qué acción realizar en contra de este acto. Resulta que hay 5 hermanos y hay un nieto. Entonces, solo 3 de los hermanos le otorgan como tal el derecho al nieto para adjudicarse una parcela que era de su abuelita, pero creo que en la ley agraria establece que tienen que tener como que el permiso, la autorización de todos los hermanos. ¿Qué pasa cuando alguno de los hermanos no firmó ese documento o no estaba de acuerdo en otorgarle esa parcela? No sé si irme por vía de amparo o demandar la nulidad del documento, Gidal. a ver, repito, en materia de sucesiones, en materia agraria, existen dos vías. Cuando existe lista de sucesión, ahí no hay mayor problema. Quienes aparezcan en primer lugar son los que se adjudican los derechos. En, Cuando no existe lista de sucesión, pues hay una lista de preferencia. En primer lugar, a quien le corresponde es a la cónyuge o concubina. Después, a uno de los hijos de los ejidatarios, a uno de sus ascendientes y por último a cualquier otra persona que haya dependido económicamente del titular de derechos. En este caso, si la titular fue la abuela, pues los hijos son los que tienen preferencia para adjudicarse esos derechos, a reserva de que repudien a favor del nieto. No hay Ok, otra manera ok, más. sí, estoy de acuerdo. O sea, sí repudiaron a favor del nieto, pero únicamente 3 hermanos de los 5 que existen. O sea, Ajá. 2 estaban, pues en contra de repudiar su herencia. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Porque resulta que el nieto ya se adjudicó y ya tiene su certificado parcelario de esa parcela. Pues los que no repudiaron y no están de acuerdo, pues demandar la nulidad de esa adjudicación. Ok, y sería entonces procedente la nulidad, no amparo. Pues hay que checar si no fueron a llamados a juicio, si no fueron a llamados a juicio, pues sería el amparo indirecto. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro.
Buenas tardes. Listo. A ver, Eric, le voy a activar el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Yo soy de la ciudad de Oaxaca, y aquí el 2024 hubo un decreto que afectó a varios comunitarios o a varios ejidatarios, mejor dicho, en la ciudad de Puerto Escondido, en todo lo que es la franja de la playa. Supuestamente el decreto lo emitieron por no uso de tierra, es decir, como vieron que era montaña virgen o playa virgen, emitieron el decreto y a una persona en el cual yo le llevo la administración de ciertas parcelas, le afectaron 3.5 hectáreas. De las 75 que tiene él, realmente no es una gran afectación. Lo malo que estas 3.5 hectáreas de afectación son justamente Playa Virgen, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo estamos tomando como que el gobierno, independientemente si fue el estatal o el federal, emitieron este decreto para beneficiar a ciertas personas. En este caso, ¿qué se puede hacer para poder, no sé, poder recuperar o poder utilizar esas hectáreas que no están en uso? Porque resulta que hace 15 días que fuimos, pues ya hay algunas personas que están como que invadiendo esa parte, pero pues bueno, desconocemos si son enviados por alguien o enviados por alguna persona que se esté apropiando de esas hectáreas que quedaron en decreto. En ese caso en específico, Santa María Colotepec y la otra comunidad que colindan ahí, pues son comunidades que no están regularizadas. Por lo tanto, las tierras son de uso común y en este caso, si hay un decreto que se les priva de las tierras a la comunidad, pues quienes pueden promover aquí el amparo, pues sería los representantes. En este caso, comisariado de bienes comunales de cualquiera de las dos comunidades que existen ahí, ya sea Colotepec o la otra comunidad que no me acuerdo ahorita el nombre. Ok, Mixtepet, perdón, San entonces, Pedro Mixtepet y Santa María Colotepet, que son los dos que eh, colindan ahí en Puerto Escondido. entonces bienes comunales es quien debería Así de, es, ok, así es, porque no hay una asignación formal pues a los ejidatarios, a los comuneros de ahí de esas comunidades. ok, le Pero ya agradezco. para alguna asesoría ya más personalizada, pues con gusto ahí estamos a la orden. Ok, está bien, voy a contactarlo. Ok. ¿Nos regala su mail o creo que vienen los datos en el chat? Eh, sí, 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 creo que proporcionaron los datos al inicio. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos Ah, con Eduardo Uribe. Listo para... ¿Ya se le activó el audio? Eduardo, ¿no se le escucha o todavía no habla? Sí, bueno, ¿se me escucha? Ahí está. Sí, ya. Ok. buenas tardes. Duda va relacionada más que nada a violaciones dentro del procedimiento agrario. Esto es, no sé, un ejemplo, una admisión o inadmisión de alguna prueba. Ahí podría interponer juicio de amparo indirecto. No, no, no se escuchó. Ya no se escucha, Eduardo, se escucha como interferencia. No te estamos escuchando. Bueno, alcancé a Mm, escuchar que no se admitió alguna prueba dentro del procedimiento agrario, me decían. Ok, creo que No, no, tiene no se escuchó. problemas con su audio. Vamos Ah, a pasar con Ismael y a ver si ahorita, Eduardo, ahorita regreso contigo para ver si se mejora tu audio. Ismael, y ya nos quedan dos personas más, Ismael y Alejandra. Bueno, ok, y hasta ahí concluimos. Sí, maestro, ¿sí me escucha? sí, buenas tardes. Sí, sí, lo escucho Muy perfecto. buenas tardes. Mire, yo soy abogado aquí de Guadalajara, Jalisco, Ajá. y estamos viendo lo de las cuestiones ejidales.
El detalle, básicamente ahorita que estaba comentando usted sobre de los testamentarios, el caso en concreto que yo tengo es de una persona que fallecieron los dos, la familia, el papá y la mamá, pero de los hijos, ninguno están dentro de lo que son los certificados, porque resulta que al papá, antes de morir, lo echaron a la calle y lo recogió un sobrino. Este sobrino lo recogió y se le hizo un testamento por medio del notario público para hacerlo el heredero de lo que hubiera. Falleciendo ¿cómo se llama? El señor, el hijo recogió a su papá y fue a que le dieron su certificado. Y entonces ahí fue cuando se contactaron conmigo para la situación. Nosotros apenas estamos viendo la situación de hacer el juicio en el tribunal ejidatario, puesto que apenas se acaba de reconocer como heredero al sobrino. No sé qué nos podría usted recomendar hacer ahí, en ese caso. Ok, de manera muy rápida, checar cómo se hizo el testamento a favor del sobrino. ¿Podría haber alguna causa que pudiera anular ese testamento? Pero sí es cuestión de checar la situación de cómo estaba el ejidatario al momento de celebrar de realizar el testamento agrario, si estaba eh, pues mentalmente bien, algunas otras cosas, ¿no? Es cuestión de checarlo y a partir de ahí checar si procede o no la nulidad de esa designación de heredero a través del testamento. La persona sí estaba cuerda, no había ningún problema en cuanto a eso. Cuando lo recogía el sobrino, estaba en calidad de persona de calle. Él lo recogió, Ok, se pues sí, restableció en casa y falleció obviamente por edad. ajá. Pues es cuestión de checar cómo está cómo se hizo el testamento, y a partir de ahí. Ok, en cuanto se hizo un reconocimiento de heredero en el aspecto familiar y ya se determinó precisamente que no hay ningún testamento ni nada en cuanto a ello. Y ya con eso se le determinó al sobrino que ya era el heredero real de ese tipo de situaciones. Junto con esto ahora me imagino que es hacer en el tribunal ejidatario y ya hacer el reconocimiento como heredero de esas tierras, ¿es correcto? Pues si ya existe lista de sucesión o testamento y está debidamente inscrito en el registro agrario nacional, pues a quien fue designado, pues comparecer en el registro para la apertura del sobre y la adjudicación de derechos. Ok, bueno, Sí. creo que ya con eso me dio el norte. Muchísimas Ok, gracias. buenas tardes. Buenas Ok, tardes. queda Alejandra como última participante. Vamos, ahí está. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, se escucha. Ay, muy amable, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Mire, en Buenas una tardes. comunidad en donde no se regularizó por medio de los programas que ha habido del Procede y varios, existen dos representaciones comunales que ha quedado plenamente acreditado que ninguna tiene validez. Pero estas representaciones siguen operando en la ilegalidad, aún con el aval del gobierno estatal y federal. El caso es que ellos siguen operando, expidiendo constancias y en juicios agrarios en donde sí ya se ha decretado la nulidad de esas actas de representantes, o bueno, es un acta de asamblea donde eligen a los representantes. Ellos siguen operando en la ilegalidad desde hace 15 años. Ellos van haciendo sus padrones de comuneros, pues con la gente que es afín a ellos.
Y todos los actos, pues han sido, bueno, yo considero que han sido viciados de nulidad por cuanto a que desde el origen de las representaciones en la elección ha sido todo viciado, pero todo el mundo va y pide sus constancias de posesión. La gente cree que una constancia de posesión, pues ya le da legitimidad o posesión por el predio. La pregunta es, ¿el RAN ha expedido credenciales a favor de esas representaciones, de una de las representaciones, pese a que ya se ha acreditado y se ha mandado a pedir que no son válidos? Entonces, eh, nos han comentado, digo, de eso no tengo pruebas, pero que ha habido muchas negociaciones por intereses muy altos, por predios, porque es un lugar que todo el mundo accedía a vivir en ese lugar, y el RAN pues sigue como avalando, acreditando todas las actas que inscriben, a pesar de que le comento que hay 15 años en donde no hay una certeza jurídica. La acción que procedería sería el amparo en contra del RAN. Eh, Hay muchas autoridades involucradas en esto, ¿no? Le digo que desde estatal hasta federal. ¿Qué acción es la que podría, pues, prosperar? Porque ahorita, pues, vemos que ya hay mucha complicidad entre Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional. Del tribunal no lo puedo decir, porque en el tribunal se han desahogado juicios que inclusive ha prosperado la nulidad de esas actas de asamblea de los órganos de representación. ¿Qué acción sería la más favorable en este caso? Aquí sería juicio de nulidad contra los actos que ha realizado el Registro Agrario Nacional ante el Tribunal Agrario, eh, teniendo como base precisamente las resoluciones donde se ha declarado nula pues las elecciones de los órganos de representación. Muy bien, juicios de nulidad ante el TUA, por Así lo es, que ha expedido el RAN. por los actos que de manera a lo mejor ilegal ha hecho el Registro Agrario Nacional, dado que usted comenta que existen ya resoluciones donde declaran la nulidad de los órganos de representación. Es correcto. Muchas gracias. Sí, sería juicio de nulidad ante el tribunal unitario que corresponda. Gracias. Buenas tardes. Pues ya con Pues la gracias a respuesta todos. ¿O hay cerramos. alguien más? Si no hay alguien más, terminamos, ¿no? Eduardo Guerrero, va. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, hace ratito intenté hacer mi pregunta, pero se cortaba un poco. Mi duda era relacionada en cuanto a violaciones dentro del procedimiento agrario, ya sea por admisión o inadmisión de alguna prueba. ¿Es procedente el juicio de amparo indirecto o es recomendable esperarse hasta el final para promover un amparo directo? Son violaciones procedurales que tienen, que deben de hacerse valer en amparo directo. Ok, perfecto. Era la duda que tenía. Le agradezco mucho Ok, y gracias por la charla. gracias. Pues concluimos. Así es, hemos concluido esta primera sesión. Recuerden que todavía faltan 2 sesiones más. Mañana estaremos dando seguimiento y también el día miércoles finalizando ya con la tercera y última clase. Recuerden que nos estamos conectando a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, para la clase en vivo a través de Zoom. Y para quienes no se puedan conectar ahorita o se les dificulta o no vieron la clase completa,
mañana a las 10 de la mañana ya va a estar disponible la retransmisión. En un momento más les estaré haciendo llegar el enlace para que ustedes puedan ver la retransmisión. De igual manera la pueden compartir. Recuerden que las clases son gratuitas. El enlace es el mismo para la sesión en vivo. De todas maneras, nosotros media hora antes les vamos a estar ahí mandando un mensajito para que se vayan alistando y nos vayamos conectando a las clases. Maestro, muchísimas gracias. Agradecemos pues estos 3 días que va a estar con nosotros. Nos vemos mañana y también para los que quedaron algunas preguntitas, pues ya mañana las terminamos. Buenas tardes a todos.